Buen día a todos y todas. Mi nombre es José Francisco Cortés Tello, soy capacitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, la comisión preocupada por la educación y la capacitación en y para derechos humanos. El día de hoy va a tratar el tema del derecho al agua. Primero les quiero decir que es una plática que va a durar aproximadamente alrededor de una hora, donde vamos a tomar en cuenta primero cuál es la situación del derecho al agua en la actualidad, sobre todo en el país. Vamos a ver sobre la normativa que rige este derecho y por qué es un derecho. Y sobre todo vamos a tratar de que nos sensibilicemos sobre cuál es el uso del agua, cuál es la responsabilidad que tenemos las personas, los ciudadanos, cuál es la responsabilidad de la autoridad y el trabajo de la Comisión Estatal en cuanto a la defensa del derecho al agua. El agua sabemos que es un elemento vital, es súper importante y necesario para la vida. Creo que las personas, los seres humanos, la flora, la fauna, no podemos sobrevivir sin este recurso. El agua, sabemos, llega al planeta Tierra, y así lo dicen los científicos, como en un meteorito, y es como nosotros tenemos el agua en el planeta. Sabemos que más del 70% de la Tierra está cubierto por agua o está compuesto por agua, pero solamente de esa cantidad de agua, un 3% es agua que nosotros llamamos no salina o agua dulce. De esta agua dulce nosotros los seres humanos tenemos acceso y consumimos el 1%. Entonces la cantidad es mínima, es por eso que nos debemos de hacer conciencia de que en algún momento este elemento puede desaparecer por el mal uso, pero sobre todo sería limitado por la cantidad de personas que existimos en el mundo. Sabemos que somos más de 7,000 millones de personas, donde fácilmente más de 1,000 millones de personas no tienen completamente para nada acceso al agua, y casi los 3,000 millones de personas tienen acceso muy limitado por la escasez del recurso. De los problemas que tenemos nosotros es también que el agua, por ejemplo, en México, un conflicto de urbanización. Nosotros tenemos poblaciones aquí en el país que por el nulo acceso al recurso del agua están en situaciones al mismo nivel de poblaciones en el continente africano. Por supuesto, es debido a la falta de infraestructura o de que puedan acceder al agua. Y por supuesto, pues entonces hay una exigencia completa de estas poblaciones o de las personas para poder acceder al recurso del agua, y eso genera conflictos. Otro de los asuntos que vemos en el problema del agua es el cambio climático. El cambio climático no es más que la respuesta del mismo planeta para curarse, para sanarse de los abusos que nosotros tenemos en cuanto a la utilización de los recursos naturales. ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros? Pues bueno, tendríamos que ir analizando cuál es la responsabilidad ciudadana. Hay una gran contaminación del agua, las personas contaminamos el agua y no la reciclamos. Menos del 30% del agua consumida pasa por tratamiento y pasa a ser reutilizada. Entonces, pues el nivel es muy bajo. La industria minera, la industria extractiva, la industria en general y la agricultura, por supuesto, contaminan el agua y pues no la reciclamos. Ustedes saben que para la agricultura se utilizan muchos químicos para hacer que haya una mejor producción. En la cuestión extractiva, pues inyecta muchísima agua que después se mezcla con mercurio, arsénico y otros elementos que la contaminan. Y pues en la industria tenemos lo mismo, ¿no? Entonces, hay un gran deterioro del agua y pues esto nos lleva a las condiciones de pobreza que tenemos en la población, de la cual es un grupo que se encuentra en situación de vulnerabilidad y que nosotros vamos a ir viendo cómo tenemos que ir o cómo podemos ir ayudando a que las personas en esta situación de pobreza tengan el acceso al agua. Sabemos que con los cambios climáticos hay una escasez de lluvia. Nuestros territorios tenían anteriormente mayor
cantidad de agua a través de la lluvia. No existe una recaudación del agua de lluvia. Yo creo que aquí hace falta la cuestión de la captación, no solamente por parte de las empresas, sino por parte de todos los ciudadanos en nuestra casa y por parte de la autoridad, no solamente con presas o represas, sino que tendríamos que generar nuevos mecanismos para la captación de agua de lluvia. Y, por supuesto, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, los cuales han hecho que el agua cada vez esté más profunda. Esto debilita la tierra, por eso hay mini temblores en esta región o hundimientos para las casas, porque pues efectivamente el agua cada vez va más profunda y esto también hace que esa agua que está más profunda se encuentre contaminada. Esto, por supuesto, se ha incrementado como un problema en esta situación de pandemia con la COVID-19, porque entonces pues sabemos que se nos exige mucho el lavado de manos, el lavado de la ropa, y pues ¿qué hacemos si efectivamente no tenemos el acceso al agua? El agua es importante, les decía, y sí, es un elemento vital y es un elemento escaso porque está o deja una marca en todo lo que consumimos. Si nosotros nos ponemos a analizar, nos vamos a dar cuenta que se necesitan más de 246,000 litros de agua para producir, por ejemplo, un auto. Y voy nombrando estas cosas porque al final vamos a ver que todo va a estar relacionado. Para producir un pantalón de mezclilla necesitamos casi 11,000 litros de agua. Y lo más interesante es que para las personas que consumimos las aguas embotelladas, se requieren de 6 litros para producir solamente una botella de litro. Entonces creo que algo está fallando y tenemos que repensarlo. Otro de los problemas que genera el acceso al agua es que para las personas que tienen poco o nulo acceso, les da una carga. ¿Por qué? Porque tienen que caminar, tienen que perder tiempo en obtener esta agua y esa carga generalmente recae en las mujeres y en los niños. Es por eso que el derecho al agua comienza a poner atención para hacer que las mujeres no pierdan tanto tiempo en la obtención del recurso y tampoco los niños. En México, en los últimos 60 años, pues la disposición del agua se ha reducido a más de un 60%. Yo, por ejemplo, me da tristeza y lo pongo de ejemplo, yo nací en una comunidad que se llama Ojo de Agua, donde había demasiada agua, el agua corría por las calles, con lo cual se alimentaba la agricultura, la ganadería, y todavía era recreacional porque había espacio para nadar, sumergirse y pues pasar tiempo de calidad. El problema es que después con la extracción del agua en los ranchos cercanos para la producción alimentaria en la agricultura, pues el ojo de agua desaparece. Entonces, efectivamente no me es ajeno la escasez del recurso hídrico que es el agua. Ya en 15 años los científicos nos dicen que vamos a tener una pérdida mayor de agua y entonces vamos a generar muchos conflictos porque ya desde ahora más de 38 ciudades en el país tienen escasez de agua con todo lo que esto representa. La CONAGUA, que es el instituto que se encarga de la regularización de los mantos acuíferos en México, señala que de los 645 acuíferos o zonas acuíferas que existen en el país, ya 25% de ellas se encuentran con estrés por el problema de la sobreexplotación. Les decía, estos también se encuentran contaminados por el arsénico, principalmente debido a la profundidad de la extracción del agua que estamos haciendo. Y les vuelvo a repetir, solamente el 35% del agua que utilizamos en las ciudades es reciclable. Todo se utiliza principalmente para la minería, para la agricultura y la industria en general. Y algo muy importante en la cuestión del país, que también nos tiene que hacer pensar sobre el agua, es que el Producto Interno Bruto, que es lo que nosotros requerimos para la garantía de otros derechos, el 80% de este Producto Interno Bruto se obtiene en la parte norte del país, que es la que más carece de agua. La escasez del agua se ve más fuerte en el centro y norte del país, cuando vemos que, por ejemplo, en el sur, los estados se están inundando por la abundancia de agua.
Entonces, pues bueno, espero que esto ayude a centrar y sensibilizar por qué la importancia del agua como recurso y por qué se vuelve un derecho. ¿Por qué? Porque entonces los derechos, vamos a ver que están palpados en una normativa y que la situación pues también no es como muy placentera para este principio de siglo XXI, ya que la mayoría de las personas no tienen el acceso a estos derechos normados como son los derechos económicos, sociales y culturales. Hay muchísima inseguridad en el país, una inseguridad que ha tenido nuevas formas de criminalidad. Existe muchísima corrupción y sobre todo las violaciones a derechos humanos se van dando de una manera más sutil porque precisamente las personas conocemos ya de derechos humanos que buscamos cómo vulnerar o cómo poner a las personas o grupos de personas en una mayor situación de vulnerabilidad. La brecha precisamente entre lo que dice la norma, lo que dice la ley y la realidad cada vez es más amplia. Y hay situaciones pues excepcionales que se han ido presentando en esta situación de pandemia. Los derechos, pues bueno, vamos a ver que se rigen por un principio que es el de la no discriminación, el de la igualdad, y que eso se encuentra en toda la normativa, en todos los pactos y en todo documento que hable de derechos humanos. Los seres humanos vamos a ver que podemos ser vistos desde la parte filosófica, podemos ser vistos desde una parte religiosa, podemos ser vistos desde cualquier disciplina. Y en esta preocupación, en algún momento los seres humanos dijimos, bueno, pues nosotros hemos sido creados por Dios y somos imágenes o a semejanza de Dios que, bueno, en conclusión, no somos Dios, pero entonces nos dio este calificativo que podemos decir dignos. Somos personas dignas, tenemos dignidad. Todos y todas las personas somos dignos. Y de ahí comienza toda la historia de los derechos humanos que van a empezar a hablar sobre la dignidad de las personas. Por supuesto que en años o siglos recientes, pues empieza con la Revolución Francesa, con la Revolución en los Estados Unidos, con los documentos que ellos van creando. Y esto se viene a consolidar después de la Primera, Segunda Guerra Mundial, que entonces ahí ya viene la unión de todos los países después de la Segunda Guerra Mundial, preocupados precisamente por cuál iba a ser el futuro de la humanidad. Habían visto ellos muchísimo destrozo, muchísimo daño, que entonces se reúnen para decir, bueno, ¿cómo vamos a hacerle para sobrevivir? Y entonces los derechos humanos empiezan como la necesidad de ver qué es lo que las personas tenemos que ir realizando para sobrevivir, para mantener a la especie humana en el planeta. Pero debemos de recordar que no solamente los humanos somos los que tenemos uso de esta tierra, habemos muchísimos seres vivos y a veces nos olvidamos de ello. La cuestión de los derechos, por supuesto, es única y exclusivamente para las personas que tenemos dignidad. Y para que sea un derecho, pues bueno, lo fueron discutiendo, son procesos históricos. En esto de decir la dignidad, pues empezó las personas, especialmente los filósofos, a hablar de un derecho natural, ese derecho que ya teníamos por el simple hecho de ser personas, de haber nacido y estar en la tierra, pues ya era un derecho natural, ¿sí? Después de esto, pues sabemos que las personas somos conflictivas y si no está escrito no cuenta, entonces lo empezamos a normar. Y este derecho subjetivo lo empezamos a poner en documentos, leyes, tratados, constituciones que fueron normando cuál era el derecho y sobre qué nos íbamos a regir las personas. A lo que aspiramos en la actualidad es un derecho de verdad sustantivo donde todos y todas en verdad tengamos el acceso a ese derecho y a sus garantías. Entonces, para que sea derecho, tenemos primero que saber a qué tenemos derechos y dónde se encuentran normados. Cuando preguntamos a veces, pues todo el mundo nos va a decir, tenemos el derecho a la vida, tenemos derecho a la salud, a la educación, al trabajo, etcétera. Entonces, dentro de esto, el agua se instituye como un derecho.
Entonces, ahora todos y todas sabemos que el agua es un derecho. Y luego tenemos que entender en qué consiste este derecho. Bueno, pues no solamente es que tengamos el acceso, no solamente es que nos llegue a la casa y que podamos abrir la llave. ¿En qué consiste que sea agua potable, que sea agua de calidad, que sea suficiente, que sea aceptable culturalmente, que sea asequible, etcétera? Entonces, ahí hay que entender en qué consiste el derecho. Luego tenemos que ver a quién se le exige y vamos a ver que todos los derechos se le exigen al Estado. Y no es porque yo diga, ay, pues el Estado, no, no, no. Toda la normativa nos va a decir que a nuestros gobernantes están ahí para la garantía de nuestros derechos y que ellos son los responsables de que nosotros no solamente tengamos el acceso al agua, sino a todos los derechos. Y luego también, al saber que nosotros exigimos a las autoridades el derecho, pues tenemos que aprender a vivir con ese derecho. Y vivir es disfrutarlo y saber que con responsabilidad podemos hacer uso del recurso agua. Los derechos entonces tienen ciertas características y lo primero que vamos a ver es que los derechos son universales y se refieren no a que son en todo un universo, no. La normativa nos va a decir a qué territorio y a qué espacio aplica ese derecho. Nosotros vamos a ver que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues tiene derechos universales para las personas que nos encontramos, mexicanos o no, en el territorio, y esa Constitución aplica solamente en el país. Estados Unidos tiene normativas diferentes que aplican para todos sus ciudadanos y las personas que radican en ese país. Entonces, la universalidad del derecho es la aplicación que tiene en el espacio y el territorio. San Luis Potosí tiene leyes que solamente aplican al estado de San Luis Potosí y que cuando la persona cambia de residencia a otro estado, el derecho o la garantía de ese derecho puede ser diferente. Entonces, eso sí, los derechos son de todas y todos en condiciones de igualdad y no discriminación, que esa es la base de todos los derechos. Los derechos tienen la característica también de ser interdependientes. Quiere decir que si afectamos un derecho, afectamos todos los demás derechos. O si garantizamos un derecho, pues estamos garantizando todos los demás derechos. El derecho al agua es importantísimo porque no solamente es que yo tenga el acceso al agua para satisfacer, por ejemplo, la sed. No, el agua sirve para la preparación de los alimentos, sirve para la higiene personal, sirve para la salud y la higiene del hogar, sirve para la producción de alimentos en la agricultura, entonces satisface el derecho a la alimentación, etcétera. Entonces, no se puede separar este derecho de otros derechos, es interdependiente. Nosotros desde que nos levantamos empezamos a gozar de todos los derechos al mismo tiempo cuando abrimos los ojos, porque tenemos ahí el derecho a la vida, vamos al baño y tenemos el derecho al agua, a la salud, a la higiene, vamos a la cocina y tenemos el derecho a la alimentación, salimos a la calle, la libertad de tránsito, vamos al trabajo, derecho al trabajo. Entonces, vemos que todos los trabajos, perdón, que todos los derechos pues están garantizados, están unidos, son interdependientes. Y además, estos derechos tienen que ser progresivos. Quiere decir que si ya tenemos la garantía de un derecho a cierto nivel, esto con el tiempo, con la modernidad, con la tecnología, podemos hacer que el derecho progrese o con cambios legislativos. Aquí es súper importante porque los congresos de los estados y el Congreso de la Unión también de manera en la elaboración de las leyes, pues tiene que ir creando mejores condiciones para la garantía de los derechos. Entonces, este derecho es progresivo, tiene que ir avanzando. Lo vemos mucho en los derechos de los niños, como por ejemplo, antes los niños eran objetos, las familias decidían por ellos hacer y deshacer, y como con los cambios legislativos, pues vemos que ellos ya son sujetos de derechos con autonomía progresiva, en la cual nosotros tenemos que ver su interés, a lo que llamamos interés superior de niñez. Entonces les digo, los derechos progresan.
También estos derechos son indivisibles, no los podemos partir, no los podemos separar. Los derechos no se deben de otorgar solamente en porcentajes, un 50, un 20, un 30, no. Los derechos se garantizan completamente a un 100% porque son indivisibles. Otra característica es que estos derechos han sido procesos históricos, no se han ganado solo porque sí o no se han otorgado simplemente porque somos personas, no. Las mujeres principalmente han luchado por sus derechos a través de manifestaciones, a través de la protesta, a través hasta del sacrificio en su vida. Nosotros ahora celebramos a las mujeres en su Día Internacional, pero es por las mujeres que lucharon y murieron calcinadas peleando y exigiendo su derecho. Tenemos, por ejemplo, en las mujeres el derecho al voto que fue ganado también por la lucha de mujeres, las sufragistas que pelearon hasta conquistar el derecho. Y así vamos a ir viendo que en muchas luchas han sido necesarias y que se ha tenido que pagar hasta con sangre para que nosotros podamos tener estos derechos. Son por eso entonces resultado de procesos históricos que se han pagado pues hasta con la sangre. ¿Qué hay sobre entonces el derecho al agua? Pues bueno, México ha sido un país muy participativo en lo que llamamos este concierto de las naciones. Aunque nosotros, por ejemplo, no hemos sufrido tanto como los países europeos con una primera o una segunda guerra mundial, México sí ha tenido una costumbre muy hospitalaria de recibir gente, ¿no? A finales del siglo XIX, principios del XX, recibimos chinos, rusos, gente que huía de las primeras revoluciones. Después tuvimos gente que llegó de Europa por la Primera Guerra Mundial o por las guerras civiles o la Segunda Guerra Mundial. Y pues México entonces siempre fue invitado a participar en esta creación de la Organización de Naciones Unidas, les digo, con el propósito de que qué íbamos a hacer o qué estamos haciendo para mantener la sobrevivencia de la especie humana. México ha participado no solamente yendo a escuchar, México no solamente va y participa y levanta la mano, no, México ha sido un país que también ha participado en la elaboración de todos estos documentos, pactos o declaraciones, tiene una participación muy activa. Entonces, les digo, México es invitado y participa en la creación y en la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Esta Declaración de Derechos Humanos, pues, es la que nos dice que los derechos humanos es la cuestión mínima necesaria para la sobrevivencia de las personas y la comunidad, y que de ahí en adelante, quiere decir que no satisfaciendo estos derechos ya cumplimos, no, sino que de ahí tenemos que ir progresando y avanzando para beneficio de la especie humana. Entonces la declaración viene a crearse en un pacto que tiene que ser respetuoso de los derechos humanos. La declaración se dice que no es un instrumento vinculante porque es solamente una declaración, por lo cual para 1966 Naciones Unidas tiene dos pactos que entonces sí vienen a ser obligatorios o vinculantes, que es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Los derechos también son al mismo tiempo, o más bien los derechos humanos son como tal derechos, pero también son libertades que pueden ser individuales o que son colectivas y que la función es que cada persona tenga lo necesario para poder desarrollarse y ser lo que quiere ser, con pleno respeto precisamente a su dignidad. Entonces los derechos humanos tienen que ser para que el niño o la niña que sueña, por ejemplo, con ser astronauta y sea de la comunidad que sea, tenga todo lo necesario para tener la educación, la seguridad, la vivienda, etcétera, y poder llegar a ser astronauta. Para eso son los derechos. Y son derechos y libertades que se pueden disfrutar tanto en lo individual como en lo colectivo.
y que, les decía yo, se han ido concretando a través de la historia en estos documentos, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta fue firmada o aprobada en el Consejo de Naciones Unidas un 10 de diciembre de 1948, y su artículo 1 y 2 nos hablan de los alcances de los derechos humanos. Nos habla de qué es lo que va a tratar en la declaración, quiénes son también los beneficiarios. Y así vamos a ver como en este bloque de la declaración, cómo se nos va a ir hablando de todos los derechos. Entonces vamos a ver que hay libertades fundamentales, que hay derechos fundamentales, que hay derechos económicos, sociales, culturales, colectivos, y que también hay las garantías fundamentales. En la declaración se habla de nuestra libertad personal, nuestra libertad de conciencia, libertad religiosa, de nuestro derecho a la vida, del derecho a la integridad personal, derecho a la honra, a la dignidad, derecho a la familia, al nombre, derechos de niños, niñas, derechos de nacionalidad, de propiedad, derechos políticos, y también de las garantías que nosotros vamos a tener para que estos derechos se nos cumplan. Hay todo un sistema de Naciones Unidas que empieza con esta Carta de Naciones Unidas, pero también la Organización de Naciones Unidas tiene declaraciones. Declaraciones son documentos donde nos va a decir, bueno, las personas, los seres humanos, tenemos estos derechos. Y luego también emite tratados. Los tratados son como leyes que nos obligan o nos dicen exactamente cómo garantizar los derechos. Hay convenciones también, que son las que nos van también generando normativa en materia de derechos. Entonces le digo, las Naciones Unidas pues está compuesta por todas estas normas que pueden ser la carta, que pueden ser los tratados, que pueden ser las declaraciones, los acuerdos, documentos, etcétera. También hay mecanismos que nosotros llamamos no convencionales, como son los relatores, como son los expertos y los grupos de trabajo de Naciones Unidas, que pueden hacer visitas a los países y que pues generan asistencia técnica también. Naciones Unidas tiene órganos también de derechos humanos, que son los que están vigilando cómo es la aplicación de estos derechos. Hace periódicos también, hace exámenes muy periódicos de manera universal, les decía, cada 5 años. Hace procedimientos especiales y hay también, cada tratado tiene un órgano que se encarga de vigilar y hacer que se aplique efectivamente la norma. Pero bueno, México no solamente participó y participa dentro de Naciones Unidas, sino que a su vez se incorporó en el sistema americano o interamericano, que es la Organización de Estados Americanos, la OEA, y ahí está el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también creado de manera solidaria y complementaria al organismo de Naciones Unidas, donde su función primordial pues es precisamente monitorear el cumplimiento de todos los instrumentos y tratados. También, pues hay una carta de la Organización de Estados Americanos, que es de 1948, y hay una Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1959. Y al mismo tiempo, pues hay convenciones. Está la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, que es la que da surgimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto comienza a entrar en vigor hasta 1978. Entonces, en la parte de Organización de Estados Americanos también tenemos una Declaración Americana de los Derechos Humanos, perdón, de los derechos y deberes del hombre. Está la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el famoso Pacto de San José, y tenemos los protocolos de los derechos económicos, sociales y culturales, que es el Pacto de San Salvador, y tenemos uno de protección para la abolición de la pena de muerte de 1990. Entonces, pues vamos a ver que hay dos mecanismos, está el de Naciones Unidas y está el de la Corte Interamericana. Todos estos están para la garantía de los derechos humanos.
Y les digo, esto es porque México forma parte de estos dos sistemas. Nunca le dimos como la importancia porque cada vez que había una convención o había una reunión para creación de un pacto o una normativa, pues siempre México participó. Y entonces en México empezamos a hacer las cosas porque nos empezaron a obligar a dar cumplimiento a todo esto que habíamos pactado y que no estábamos cumpliendo. Ustedes saben que para principios de 1990, pues nosotros empezamos a tener el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, lo cual entonces este tratado nos empieza a exigir que en México tengamos la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las comisiones de derechos humanos. Y pues bueno, de ahí surge, porque entonces hay una exigencia por parte del Tratado de Libre Comercio donde tenemos que ir creando estas comisiones. Pero al entrar en esto también de la Corte Interamericana, pues México fue sentenciado y es sentenciado a través de el caso de Rosendo Radillas a que nosotros también tenemos que ir modificando la Constitución y que tenemos que hacer los ajustes para efectivamente garantizar los derechos humanos. Y súper importante porque entonces en el 10 de junio del 2011 tenemos una de las más importantes modificaciones a la Constitución, que es la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Fecha súper importante el 10 de junio porque sabemos que recordaba la fecha del famoso halconazo. Luego, en materia del derecho al agua, esta reforma se hace hasta el 2012. Entonces, pues ahí vemos esta gran normativa. Pudiéramos ver que en el Pacto Internacional, ahí vamos a hablar de estos derechos económicos, sociales y culturales. Y yo les decía que entonces Naciones Unidas empieza a hacer observaciones y en cuanto a materia del agua, tenemos la gran observación general número 15. Es muy pequeñitas, esta observación es de noviembre del 2002, pero hace un recuento de por qué tenemos que tener el agua como un derecho. Y nos dice que es porque en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los artículos 12 y 11, está normado. Y nos da características, ya empieza a hablar de cuáles son las características del derecho al agua. Nos dice que es un recurso natural limitado y es un bien público que es necesario y fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos. Lo que ya hablábamos que es la, que los derechos son interdependientes. El comité ha estado constantemente al pendiente. ¿Por qué? Porque analiza la cantidad de personas en el mundo que no tienen el acceso al agua y entonces pues en esta observación general lo aclara y da todos los fundamentos jurídicos para que el agua sea un derecho y da las características de este derecho. Este es como el documento internacional que nos habla de que el derecho al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación y para reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer la necesidad de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica. Y recuenta que entonces en el párrafo 11 y 12 de la Declaración de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues está toda la normativa. Entonces, en esta observación general se reconoce el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.
Y les digo, pues entonces ahorita más adelante, porque vamos a ver cómo esto se vuelve una obligación para el Estado mexicano. Después de eso también, en julio del 2002, Naciones Unidas tiene una resolución, que es la resolución 64, que también nos habla sobre el derecho al agua y sobre el derecho al saneamiento. Es un poquito más amplia y hace también todo el recuento de la normativa que existe en Naciones Unidas, todas estas reuniones, todas estas convenciones, pero súper importante porque nos recuenta cómo se encuentra el derecho al agua en los pactos. Y nos dice entonces que el comité ha señalado la importancia de garantizar el acceso sostenible a los recursos hídricos con fines agrícolas para el ejercicio del derecho a una alimentación adecuada. Debe hacerse posible para asegurar que los agricultores desfavorecidos y marginados, en particular las mujeres, tengan un acceso equitativo al agua y a los sistemas de gestión del agua, incluidas las técnicas sostenibles de recogida de agua de lluvia y de irrigación. Dice que no se puede privar a un pueblo de sus propios medios de subsistencia y que se debe garantizar que los recursos hídricos naturales estén al abrigo de la contaminación por sustancias nocivas. Y luego en la segunda parte de esta resolución, pues nos dice cuál es el contenido normativo. Nos va a decir que el agua es tanto un derecho como también es una libertad. Y nos dice que es un derecho en el sentido que el agua extraña tanto libertades como derechos. Las libertades al agua son el derecho a mantener un acceso y un suministro para ejercer el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo a no sufrir cortes arbitrarios, o a la no contaminación. Y es un derecho también como un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades. Nos dice que el agua debe tratarse como un bien social y cultural y no fundamentalmente como un bien económico. ¿Por qué? Porque tenemos que ir viendo también cómo vamos a afectar no solamente la utilización del agua en el tiempo presente, sino cómo vamos a dejar la garantía del agua a las futuras generaciones. En el derecho normativo al agua, en esta resolución, el comité dice que el agua tiene que estar disponible, tiene que existir la disponibilidad, que el agua debe estar abastecida para las personas y ese abastecimiento debe ser continuo y suficiente. Que el agua tiene que tener calidad para el uso personal y doméstico, que debe ser salubre, por lo tanto debe de estar libre de microorganismos o sustancias químicas o radioactivas. Nos dice también que el agua es accesible o tiene que tener la característica de accesibilidad. El agua debe de ser otorgada a las personas sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado parte. Y que esta accesibilidad tiene 4 características. La accesibilidad física, que se refiere a las instalaciones que deben de estar al alcance físico de los sectores de la población para que puedan acceder de manera suficiente, salubre y aceptable en cada hogar. También nos habla de la accesibilidad económica, los costos y los cargos directos e indirectos sobre el abastecimiento del agua deben de ser asequibles y no deben de poner o comprometer el ejercicio de todos los derechos. Luego nos dice que también este acceso al agua debe ser sin discriminación. El agua y los servicios, las instalaciones deben de ser accesibles a todos, no solamente de hecho y derecho, incluso a los sectores vulnerables más marginados. Y luego nos dice de una característica que es el acceso a la información,
que comprende de la solicitud sobre recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. Después amplía y habla concretamente de la no discriminación y la igualdad y qué es lo que tienen que ir haciendo los estados para ir manteniendo esta igualdad y no discriminación en la cuestión del acceso al agua. Nos dice que no hay que excluir a las mujeres, que no hay que excluir a los niños, que no hay que excluir a las personas que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad, ya sea de las zonas rurales o las zonas urbanas, y mucho menos a los pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque ellos tienen un derecho por la cuestión ancestral, se encontraban aquí mucho antes que la llegada de los colonos. Luego ya habla en una tercera parte sobre cuáles son las obligaciones del Estado. ¿Cuál es la obligación del Estado a proteger el derecho al agua? ¿Qué es lo que tiene que hacer para que ninguna persona, ninguna otra autoridad limite el acceso al agua? ¿Y qué medidas legislativas tienen que tomar para que otros terceros no tengan el acceso al agua? Viene la obligación de cumplir, hacer todas las medidas necesarias para que las personas accedamos al agua. Entonces ese es el derecho de dar cumplimiento para garantizar que en verdad el agua sea asequible, sea equitativa, etcétera. Nos da las obligaciones también que tenemos internacionalmente y cuáles son también las obligaciones básicas que el Estado tiene que hacer. Y nos habla también cómo el Estado puede violentar de alguna forma el acceso al agua. Entonces, eso es en la resolución 64-292 del 28 de julio del 2002. Luego tenemos también normado en la Agenda 2030. Ustedes saben, nosotros empezamos con los objetivos del milenio a principios del 2000. México cumplió con la mayoría de los objetivos porque eran objetivos que solamente hablaban de mínimos o máximos y México pues ya eso lo podía cumplir, no había como objetivos más específicos. Después entramos en la Agenda 2030, en los objetivos del 1530, hasta que llegamos a la Agenda 2030. La Agenda 2030 nos habla sobre todo de los objetivos del milenio o lo que llamamos ODS. ¿Por qué? Porque el objetivo sexto es precisamente el que nos habla sobre el acceso al agua y el saneamiento. Es una de las normativas que también tendríamos que estar viendo porque México se ha obligado a ir dando cumplimiento a la Agenda 2030. Entonces ya bajamos un poquito ahora a la cuestión nacional. ¿Por qué es importante? Bueno, les decía que hay la reforma en materia de derechos humanos del 2011 y entonces se modifican varios artículos, entre ellos el artículo 1 constitucional. Y ahí lo primero que nos va a decir este artículo, que es sobre los derechos humanos y sus garantías, es que hay una apertura a marcar que no solamente lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, sino lo que ya esté normado, lo que ya esté pactado y que México haya ratificado en materia de tratados internacionales, pues pasan a ser también ley en México. Y de estas leyes nos va a decir este párrafo que lo que más nos beneficie a nosotros como personas. Entonces quiere decir que vamos a ver dentro de los pactos o las convenciones de Naciones Unidas o dentro de los pactos también que tenemos con el sistema interamericano, pues vamos a ver qué es lo que más nos beneficia. El párrafo 1 constitucional dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Entonces ahí ya vemos que los derechos humanos están en la Constitución, podemos checar principalmente del artículo 1 al 27, pero que dice aquí que también en todos los tratados internacionales de los que seamos parte. El párrafo 2 nos dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a la persona la protección más amplia. Principio pro persona. Entonces vamos a ver que en la normativa, por ejemplo, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es que vamos a poner a la persona, al ser humano, al centro de todas las decisiones. Y vamos a ver que en toda esta normativa de derechos vamos a buscar qué es lo que más beneficie a los seres humanos y qué es lo que menos les perjudica. Ese es como el principio con el cual nos vamos a ir guiando y que está no solamente en la Constitución, sino que ya vamos a ver que está en todos los tratados, pactos, convenciones, normas. Y luego vamos al párrafo 3 de este artículo 1, donde dice, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación, aquí ya no, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. No nos está diciendo que tenemos la oportunidad de decidir si queremos o no aplicar una ley o una norma, no. Nos dice que ya hay la obligación de promover el derecho al agua, de respetar el derecho al agua, de proteger el derecho al agua y de garantizar el derecho al agua. Entonces, no es si quiere o no la autoridad, es una obligación. Y nos dice que de conformidad con que es un principio de universalidad, es para todos y todas, la cuestión de interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Entonces nos dice, en consecuencia, el Estado debe de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Entonces el Estado es el que debe prevenir para que no haya daños al derecho al agua, prevenir que esta agua sea contaminada, prevenir que esta agua sea extraída de manera ilegal, prevenir que los pueblos, las comunidades indígenas pierdan el derecho sobre sus aguas, sobre su cultura, sobre su identidad. Nos dice que también debe, en caso de que ya exista una posible violación a los derechos humanos, pues tiene que investigar, tiene que ir a ver qué es lo que está sucediendo y estas investigaciones tienen que ser imparciales, tienen que ser de manera inmediata, expedita, pues haciendo lo correcto, no importa que sea algún familiar, algún político cercano, lo que sea, la violación al derecho humano se tiene que investigar y sobre todo se tiene que sancionar. Se tiene que sancionar a la industria, se tiene que sancionar a la persona o a la otra autoridad que está violentando el derecho. Y sobre todo tiene que reparar el daño. Entonces ahí está, no nos estamos inventando nada, no es algo que querramos nosotros como personas o que una comisión de derechos humanos diga, no, está normado. Ahí sí, nosotros como comisión pues apoyamos a las personas cuando existe una violación a sus derechos humanos y buscamos que exista esta garantía para que el Estado entonces proteja y sobre todo sancione y repare el daño. Ahí está súper importante, porque después el párrafo 5 nos habla a que los derechos se otorgan sin discriminación. Y bueno, pues ahí nos podemos ir checando un poquito más del artículo 1. Pero me brinco al 2 para ir como en orden, porque el Estado mexicano en este artículo nos dice que la nación mexicana es única e indivisible, que está compuesta, y nos dice, voy a leer mejor, la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de población que habitaba en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas o parte de ellas. Nos habla de un tipo de derecho que son las normas
con las cuales ellos se rigen. Ellos tienen también una manera de ver el agua. En algunas ocasiones la ven como parte central de su población, la ven como un dios, y ellos tienen o sistemas normativos internos que también pasan a ser ley, entonces tienen que ser reconocidos también por el Estado. Al hablar de la cuestión de pluriculturalidad, también nos obliga a que no podemos tener solamente una cultura del agua. Vamos a ver que entonces pueden existir muchas culturas sobre el tema del agua y que tenemos que ser muy cuidadosos en este respeto de los pueblos y comunidades indígenas o los pueblos originarios en cuanto al acceso al agua. Ellos se encontraban aquí mucho antes que nosotros, entonces pues tenemos que garantizarles estos derechos. Y luego en el artículo 4 constitucional, pues ahí es donde nos viene a decir en el párrafo sexto la cuestión del derecho al agua. Lo voy a leer, dice, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Entonces, no tenemos que inventarnos absolutamente nada. Todo está ya legislado. Lo único que nos corresponde es hacer lo que la ley dice. Pero aquí tenemos una situación. En México, la Ley de Aguas Nacionales está desde 1992. Con los cambios de la reforma constitucional del 2011, para el 2012 ya se había dicho que se tenía que modificar la ley en cuanto a materia de aguas y había una propuesta de la Ley General de Aguas. Se le dio un plazo de 380 días al Congreso para que emitiera una nueva ley, cosa que no ha pasado y seguimos en un dilema o en un conflicto porque tenemos dos propuestas diferentes en cuanto a la ley de aguas, una que está siendo manejada, impulsada por las cámaras, por los legislativos, pero tenemos otra impulsada por las organizaciones no gubernamentales o las asociaciones civiles y pues no se ha llegado a nada. Han pasado 8 años o más de que debió haber existido una ley y no hay. Entonces sí vemos la omisión del Estado que ya está violentando el derecho al agua por no tener una legislación. La Ley General de Aguas habla de un derecho humano al agua, que esa es la razón de ser de la ley. Habla sobre de dónde viene el agua y de estos ciclos del agua y cómo estos ciclos del agua afectan las cuencas y que estas cuencas deben de ser manejadas sin fines de lucro. La Ley General de Aguas habla del acceso a las aguas nacionales para reconocer los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas como núcleos agrarios, así como el derecho al agua para el uso personal y para la soberanía alimentaria. Dice que si hay disponibilidad, entonces debe de haber un Consejo Nacional que podrá otorgar concesiones bianuales para otros usos. También habla de las obras hidráulicas que se deben de ejercer o ejecutar y que deben de estar en un plan rector o en los planes municipales. Dice que debe de haber la participación de asambleas y consejos vinculantes de pueblos originarios, sistemas comunitarios, juntas municipales, núcleos agrarios, las poblaciones afectadas, investigadores, organizaciones de la sociedad civil, representantes de cuerpos de agua y empresas sustentables.
que debe existir también una política frente a la contaminación, que debemos tener planes en cada cuenca para poner fin a esa contaminación, que el acceso público a la información debe estar en todos lados y que quien contamine el agua debe de perder el acceso a la misma. Dice que debe de haber políticas frente a la sobreexplotación, sobre los consejos en las cuencas o acuíferos, que deben de estar coordinados con comités técnicos para tomar medidas para reducir anualmente concesiones no prioritarias para lograr el equilibrio. Que debe de haber políticas frente a la minería y el fracking, que la Ley General de Aguas debe obligar a una reforma también de la ley minera para que esta actividad no sea prioritaria con respecto a otras actividades. Que haya política de financiamiento, que el derecho al agua es prioritario y debe ser prioritario en el presupuesto federal para obras locales consensadas, que debe de haber una política frente a la impunidad y la corrupción, que debe de haber la Defensoría del Agua y del Medio Ambiente y que debe de contar con abogados especializados para litigios estratégicos y que debe existir la Contraloría Social para poder recomendar la remoción de funcionarios negligentes o corruptos. Entonces vamos a ir viendo y concluyendo que el derecho al agua tiene que tener 6 características muy importantes para ponerlo entonces ya como muy aterrizado. El derecho al agua tiene que tener una cobertura. Quiere decir que todas las personas, independientemente de dónde vivamos, sea el área rural, sea el área urbana, tenemos que tener el acceso al agua. Y el acceso al agua en la cobertura no necesariamente implica que abramos la llave y tengamos el agua, no. La cobertura también puede ser a qué distancia deben de estar las fuentes de agua o la red de agua. Entonces, es la cuestión de cobertura. Desafortunadamente, con la modernidad, pues nos fuimos viendo esta cuestión de cobertura como la red de acceso al agua. Es muy preocupante porque, por ejemplo, yo veía las notas en los últimos días donde en Soledad, por ejemplo, que es el municipio donde vivo, se están creando 55 nuevos fraccionamientos. Y a mí entonces pues me brincó porque digo, ¿cómo se está garantizando el acceso al agua y cómo va a ser la cobertura o cómo se va a dar la red de agua para que ellos y ellas que vayan a llegar a vivir a estos nuevos fraccionamientos tengan el acceso? Luego pues veo las notas y vemos que cada cierto periodo la cobertura de agua pues no se da porque se rompen estas tuberías que se crearon hasta recientemente. No hay cobertura porque vemos que el agua de lluvia, en lugar de acapararla, pues corre por los ríos, corre por las calles, se contamina con las aguas residuales, con las aguas negras, y pues bueno, entonces no hay una captación y ahí la cobertura se violenta cuando es una de las características en el derecho al agua. Luego, ¿qué cantidad? Porque pues yo puedo abrir el agua, tengo esa cobertura, pero pues sale un mínimo, un chorrito que no me llena más que cada minuto 1 litro. Hay quienes dicen que la cantidad debe ser de 150 litros diarios por persona. Hay países que tienen un acceso a 300, 400 litros diarios por persona. Hay quienes no tienen más que 3 litros diarios por persona. Y entonces, ¿cómo implica, no? Que la cantidad pues limita la garantía de los derechos de todos y todas, en especial de las mujeres y los niños, porque pues no definimos cuál es la cantidad necesaria. Yo creo que en México debería ser o es a los 150 litros. El problema es que la cantidad no llega porque la red efectivamente tiene muchas fugas y la cobertura pues no es completa. A mí lo que me llama ahí mucho la atención es cómo el agua se usa como un botín político. Yo lo veo mucho en tiempos de elecciones, que entonces se limita el agua como para obligar a las personas a votar por ciertos partidos políticos o se amenaza con la cuestión del acceso al agua para inducir el voto. Veíamos en las noticias últimamente como en la Ciudad de México
se está criticando el aumento en las tarifas del agua precisamente porque tienen un tinte político. Luego, otra de las características en este derecho de acceso al agua tiene que ser la calidad. El agua tiene que ser incolora, insabora, libre de cualquier cuestión de gérmenes o residuos tóxicos, como decíamos. Ustedes saben, para las personas que han viajado, pues van a países como Estados Unidos, Canadá o inclusive en América del Sur como Colombia, donde el agua es potable. Efectivamente, abrimos la llave y el agua es apta para el consumo humano. Nosotros aquí, pues no tenemos la calidad, tenemos el agua que es simplemente para las cuestiones de higiene o de lavado en el hogar, pero siempre tenemos que estar comprando los famosos garrafones porque cuestionamos mucho la calidad del agua por el sabor o por la gran cantidad de contenido de flúor. Ustedes ven en personas que se encuentran ahorita, yo creo que entre los 40 y 60 años aquí en San Luis Potosí, con los dientes muy manchados, y esto tuvo que ver con la gran cantidad de flúor que existía en el agua en los tiempos en que no nos preocupábamos y simplemente tomábamos de la manguera, ¿no? También para que el agua sea un derecho tiene que ser continuo, es decir, debemos de evitar esos tandeos, porque de nada me sirve que yo tengo la llave aquí en la casa y abro la llave y resulta que a muchas horas del día no existe agua circulando o agua corriente. Entonces, no hay continuidad. El hecho de que para una ciudad existan los tandeos, pues entonces ya estamos violentando el derecho al agua por que no es continuo. Luego, el costo justo. El promedio que dicen Naciones Unidas es que debe ser el 3% del ingreso doméstico. Si vemos que el salario mínimo, pues son aproximadamente 150 pesos, de ellos quiere decir que ni siquiera 5 pesos por día se debería de cobrar en ese hogar. Sin embargo, nos damos cuenta que poblaciones urbanas de la periferia están pagando hasta 400 pesos por bimestre y otras zonas de mayor plusvalía pagan 140, 190 pesos el bimestre. Entonces, no hay un costo justo. Y al ver que el agua es un bien común, pues entonces no es la cuestión de negocio. Tendríamos que buscar otras estrategias donde cómo podemos dar de manera igualitaria y sin discriminación el acceso al agua a todas las personas, cómo más bien generar ingresos para esto sin estar diciendo que el agua se tiene que vender o se tiene que pagar por ese servicio. Y luego pues tendríamos que hablar también, les digo, de esta cuestión de la cultura del agua. Por supuesto que las personas tenemos que ser responsables de la utilización en el hogar, cómo la reciclamos o cómo la cuidamos, etcétera. Hay políticas públicas que entonces tenemos que ir creando y donde estamos involucrados todos y todas, los ciudadanos en el cuidado del derecho al agua. También tienen que estar involucrados los políticos, sobre todo los legisladores, para ir creando en verdad normativa que garantice el acceso en condiciones de igualdad y no discriminación para todos y todas, pero también tenemos que hacer que participen los burócratas, todos estos servidores públicos que se encargan de las dependencias que tienen la actividad de proporcionar el agua de manera pues saludable con todas las características que hemos ido viendo. Tenemos que ir aprendiendo ya para ir concluyendo que entonces el agua es un recurso natural que es vital para la vida y que es escaso. Que hay dos tipos de agua, como el agua urbana, la que nosotros consumimos, y que hay un agua como servicio, la que nos llega a nuestra casa. Entonces el agua se ve como un producto y como un servicio, pero que la atención prioritaria es hacia las personas. Las personas somos el centro. Más bien deberíamos de ir viendo cómo el agua es abastecida a los hogares primero, antes que a la industria minera o hasta la agricultura. También tendríamos que ver la relación que existe entre el agua y la ciudadanía, cómo el agua nos da poder, nos da autoestima, satisface nuestros derechos,
cómo el agua está relacionada con la economía, porque entonces el no tener el acceso al agua nos hace que perdamos mucho tiempo en estarla buscando, en estar esperando, en desmañanarnos o desvelarnos para ver si llega en altas horas de la noche. Pero también tenemos que empezar a ver que el abuso o el mal uso del agua por la persona que sea también se debe de ir conformando como un delito. Vamos a ver entonces que el agua es un recurso también humano. Vamos a tener que ir viendo cómo podemos ir a abastecerlo de mejor manera para todos y todas en todas las zonas del estado o de la ciudad. Cómo se va a hacer el presupuesto público para que todos y todas tengamos agua. Cómo el estado puede sacar los recursos de otros lugares o de otras actividades sin que haya un endeudamiento público, porque tristemente nos endeudamos, ¿no? ¿Cómo debe ser la inversión pública para la red de agua? ¿Cómo se puede hacer la planeación estratégica? ¿Cómo podría hacerse la defensa del agua, el control y sobre todo cómo podemos modernizar? El agua entonces es un bien público donde todos y todas debemos tener acceso, que este acceso debe ser de calidad, que debe tener una característica de sostenibilidad y que debe ir progresando y creciendo. Tenemos que hacer un gran manejo de nuestra agua residual y sobre todo del agua pluvial. Estamos para esperar comentarios hacia la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que es el organismo que va a ayudar y apoyar a todas las personas sobre a entender e ir haciendo la exigencia del derecho al agua en San Luis Potosí. De antemano, muchas gracias por su atención y me despido de ustedes, José Francisco Cortés Tello, capacitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Buen día.